trastornos hemorrágicos. A ver, empiece, señorita María Salazar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 3 y vamos a hablar acerca de los trastornos de la coagulación. Para ello debemos tener en cuenta que la coagulación es un proceso dinámico. Este de aquí pues requiere lo que es la interacción del endotelio vascular, interacción de las plaquetas y de los factores de la coagulación. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que una alteración en cualquiera de estos tres niveles pues va a provocar lo que es alguna afección de tipo ya sea trombótica o hemorrágica. Por lo tanto, estos trastornos implicados pueden ser de tipo congénitos o adquiridos y van a afectar a lo que es la función plaquetaria, pueden afectar a los sistemas fibrinolíticos o a los inhibidores de la coagulación. Por lo tanto, estas alteraciones nos van a dar ya sea un estado de hipercoagulabilidad o un estado de diátesis hemorrágica. Siguiente. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la Federación Mundial de Hemofilia en el año 2014 pues sugirió una fórmula para calcular lo que es la prevalencia de esta enfermedad. Tenemos así que esta fórmula es la población sobre 2 millones multiplicado esto por 133. Si esto lo aplicamos en nuestro país, nos sale un valor de 1110 y para ello pues debemos saber que hasta febrero del 2018, según el Ministerio de Salud Pública, estuvieron registrados alrededor de 1000 pacientes con hemofilia. De estos, 763 tenían hemofilia A, 585 pacientes presentaban hemofilia B, 89 pacientes tenían enfermedad de von Willebrand y 5 pacientes tenían deficiencias de otros tipos de factores. Por lo tanto, podemos ver que esto nos da un valor de 1.348 pacientes, por lo cual pues es un valor mayor al que se calcularía con esta fórmula de la Federación Mundial de la Hemofilia. Siguiente. En cuanto a su clasificación, como ya lo mencionamos, estas alteraciones pues, pueden dar estados ya sea de diátesis hemorrágica o estados de hipercoagulabilidad. Por lo tanto, en cuanto a la diátesis hemorrágica, esta de aquí pues, se va a poder presentar con manifestaciones variables en cuanto a su gravedad. Esta puede ir desde una simple hemorragia por mucosas hasta pues, hemorragias que ya tengan pues, un compromiso o una afectación vital. Y pues la persistencia de una hemorragia excesiva nos va a permitir reflejar ciertas alteraciones, ya sean cuantitativas o cualitativas de las plaquetas, o también de los componentes plasmáticos de la coagulación o de la pared de los vasos. Y pues en cuanto a la diátesis hemorrágica, como ya lo mencioné, entonces puede estar afectada lo que es la parte vascular, la parte plaquetaria, parte plasmática o en cuanto a la fibrinólisis. Y los estados de hipercoagulabilidad puede provocar lo que es trombosis o también la coagulación intravascular diseminada. Estas alteraciones debemos tener en cuenta que pueden ser de tipo congénitas o también de tipo adquiridas. En cuanto a las congénitas, tenemos la enfermedad de von Willebrand, tenemos la hemofilia, que puede ser la afectación del factor 8 o el factor 9. También tenemos deficiencia de otros factores poco comunes de la coagulación. Y en cuanto a las causas adquiridas, puede ser un déficit de la vitamina K, hemorragias por ciertos fármacos, también púrpuras trombocitopénicas o coagulación intravascular diseminada. Siguiente. Bien. En cuanto a su fisiopatología, siguiente. Bien. Debemos saber pues, que la hemostasia es un proceso fisiológico por el cual se busca detener una hemorragia. Y esta de aquí pues nos va a dar como resultado final lo que es un trombo, el cual va a estar compuesto por células sanguíneas y también pues por fibrina, por hebras de fibrina. Por lo tanto podemos decir que la hemostasia tiene un componente celular en el cual pues estaría presente lo que son plaquetas y la parte vascular, y también un componente plasmático proteico en el cual constan los procoagulantes, que son los generadores de fibrina, también los inhibidores y reguladores pues de la parte fibrinolítica. En cuanto al mecanismo de la hemostasia, de esta manera podemos decir que la hemostasia pues, tiene una respuesta vascular en la cual pues, se va a dar lo que es la vasoconstricción transitoria, y aquí se va a activar el factor de von Willebrand tras la lesión endotelial. Hay una activación plaquetaria o también llamada hemostasia plaquetaria, lo cual es la hemostasia primaria. Aquí pues, se va a provocar o producir lo que es la adhesión
la activación y la agregación de las plaquetas. Y esto nos va a dar como resultado la formación de un tapón plaquetario. Luego tenemos la hemostasia secundaria, en la cual aquí ya se activa lo que es la cascada de la coagulación y pues nos va a dar como resultado lo que es un coágulo de fibrina. Y por último tenemos la fibrinólisis. Siguiente. Bien. Entonces para esto debemos tener en cuenta que la hemostasia va a tener tres procesos, como ya los había mencionado anteriormente, lo cual sería hemostasia primaria, hemostasia secundaria y la fibrinólisis. En cuanto a la hemostasia primaria, pues aquí las plaquetas se van a agregar y van a formar un tapón en el sitio de un vaso sanguíneo lesionado. Esta de aquí se va a iniciar como una respuesta a la lesión vascular y se produce pocos segundos luego de la lesión. Y pues aquí es importante saber que interactúan lo que son plaquetas junto con los vasos sanguíneos. En esta fase se produce una vasoconstricción y las plaquetas pues se van a adherir a lo que es el vaso lesionado para de esta manera agruparse y formar lo que es un tapón plaquetario. Así pues va a buscar sellar lo que es esta lesión de la pared para poder detener lo que es la hemorragia. Siguiente. En cuanto a la hemostasia secundaria, pues como ya lo habíamos mencionado, esta de aquí es la coagulación propiamente dicha y pues va a tener como objetivo ya formar lo que es el coágulo de fibrina. Y aquí pues ya van a interactuar lo que son los factores de la coagulación. Entonces es importante saber que en la hemostasia secundaria actúan los factores de la coagulación y se van a activar en forma de cascada y de esta manera pues van a conducir lo que es la formación del coágulo de fibrina. También actúan ciertas proteínas anticoagulantes como son la antitrombina 3, la proteína C o también proteína S. Siguiente. Bueno, y tenemos también la fibrinólisis, que esta aquí sería el último proceso en el cual se va a eliminar lo que es la fibrina no necesaria y de esta manera pues se va a buscar reparar el vaso y restablecer lo que es el flujo vascular. Aquí en cuanto a los trastornos, como ya lo mencionamos, entonces debemos tener en cuenta la hemostasia primaria y hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria dijimos que interactúan lo que son las células, las plaquetas, junto con los vasos sanguíneos. Entonces los trastornos van a ser de tipo celular, van a ser trastornos plaquetarios. Aquí estas pueden ser una deficiencia de plaquetas, es decir, una alteración cuantitativa, o una disfunción plaquetaria, es decir, una alteración cualitativa. En el trastorno de disfunción plaquetaria, que también se llama trombocitopatía, pues son trastornos que van a conducir a una adhesión o a una agregación disfuncional de las plaquetas. Estos trastornos pueden ser de tipo heredados o pueden ser adquiridos. En cuanto a los heredados, tenemos la enfermedad de von Willebrand, tenemos el síndrome de Bernard-Sauler. En cuanto a los adquiridos, pueden ser inducidos por fármacos como aspirina, AINES, también por púrpuras trombocitopénicas inmunitarias. Y pues también debemos tener en cuenta que hay trastornos que van a afectar a lo que es la pared del vaso, como aquí tenemos lo que son microangiopatías trombóticas o también pues telangiectasias hemorrágicas hereditarias. Y pues también debemos saber que lo que son las mayorías de trombopenias o trombopatías en los niños por lo general son adquiridas y estas suelen ser secundarias a procesos infecciosos como una púrpura trombopénica inmunitaria que se asocian a ciertas coagulopatías de consumo. Siguiente. Bien. En cuanto a los trastornos de la hemostasia secundaria, como ya mencionamos, aquí pues, interactúan lo que son los factores de la coagulación, entonces va a haber un trastorno de la cascada de la coagulación, puede ser tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca. Entonces aquí puede haber una deficiencia del factor 8 que nos va a dar una hemofilia A, o también deficiencia del factor 9, que es la hemofilia B, o deficiencia del factor 11, que sería la hemofilia C. También puede estar afectada lo que es la vía extrínseca, como deficiencia del factor 7, y también pues, puede haber deficiencia de vitamina K. Siguiente. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues debemos saber que entonces estos trastornos hemorrágicos tienen ya sea un origen vascular
origen plaquetario, plasmático o por hiperfibrinólisis. Entonces las manifestaciones clínicas y las pruebas de coagulación van a ser características o diferentes pues en cada síndrome o en cada enfermedad hemorrágica. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas del compartimento celular, es decir, por lo general alteraciones plaquetarias, es importante saber que aquí se van a producir sangrados en mucosas como epístasis, sangrados en encías, hemorragias gastrointestinales y también se producen sangrados cutáneos y subcutáneos como petequias, púrpuras, equimosis superficiales. La siguiente. Y en el compartimento plasmático, aquí ya se va a producir un sangrado de tejido profundo, es decir, se producen ya hematomas, grandes equimosis y hemartrosis. Entonces debemos saber que los trastornos de hemostasia primaria, es decir, los que producen alteraciones de tipo celular, alteraciones plaquetarias, que por lo general son enfermedades purpúricas, la principal es la púrpura trombocitopénica inmune, pues siempre van a producir lo que es una clínica de hemorragia en mucosas, como ya lo habíamos visto en el compartimento celular, pues produce epístasis, sangrados gingivales, también afecta lo que es la piel con petequias, con equimosis. Mientras que lo que es cuando ya hay una alteración en la hemostasia secundaria, es decir, cuando hay una afectación de los factores de la coagulación, aquí pues ya se producen hematomas subcutáneos y profundos. Aquí también ya se produce el sangrado articular, como podemos ver la hemartrosis. Entonces esto es de la hemostasia secundaria. Siguiente. Aquí pues en este cuadro podemos observar asimismo, pues está clasificado los trastornos primarios, secundarios y pues la coagulación intravascular diseminada. En cuanto al inicio del sangrado, en el trastorno primario, este ocurre inmediatamente después del trauma y como ya lo mencioné, las manifestaciones clínicas van a ser sangrado en mucosas, como ya se dijo, epístasis, sangrado en encías, hemorragias gastrointestinales o sangrados cutáneos, como petequias, púrpura, equimosis superficiales. Mientras que cuando hay un trastorno de la hemostasia secundaria, este de aquí, pues su inicio es un poco retrasado y la manifestación clínica ya va a ser un sangrado de tejido profundo, es decir, ya va a haber hemartrosis, van a haber hematomas que son grandes y palpables equimosis también. Y la coagulación intravascular diseminada, que tiene un inicio de sangrado variable. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues los síntomas van a incluir lo que es un sangrado petequial, también equimosis, exudación de sangre de heridas quirúrgicas. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones de una trombocitopenia, pues debemos tener en cuenta lo que es el recuento plaquetario. Ya hablamos de que menos de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico se van a observar síntomas ya de epístasis, de hemorragias en mucosas gastrointestinales, genitourinarias, hemorragia del sistema nervioso central. Mientras que si tenemos un recuento de 50.000 a 100.000 milímetros cúbicos, pues los síntomas van a ser hematomas con traumas mínimos. Y si el recuento plaquetario oscila entre 100.000 a 150.000 plaquetas por milímetros cúbicos, los síntomas o signos pues no se van a observar ninguno. Siguiente. Ya. Debemos saber que los trastornos de la coagulación más frecuentes son la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia A y la hemofilia B. Y pues la mayoría de los trastornos graves se van a manifestar en lo que es el periodo neonatal o en la primera infancia. En lo que respecta a la hemofilia A, este tiene un patrón de herencia recesiva, es ligada al cromosoma X, aunque existe un 30% de casos debido a mutación espontánea. Este de aquí tenemos la hemofilia de tipo A, que esta es, como ya lo mencionamos, es una enfermedad hereditaria, es recesiva, ligada al cromosoma X, y pues va a afectar a 1 de cada 5.000 o a 1 de cada 10.000 recién nacidos vivos varones. Alrededor del 85% de casos de hemofilia se consideran que son de hemofilia A, entonces esta es la más frecuente y se da ya sea por ausencia o por disminución del factor 8 de la coagulación, que es causado por una mutación del gen. Este aquí tiene su vida media entre 9 a 18 horas. Y las manifestaciones clínicas de estos niños, pues ya serán lo que son hemorragias, que por lo general en el periodo neonatal ocurren en un 2% de las hemofilias graves,
También se debe tener en cuenta las hemorragias cerebrales en el neonato. Aquí pues puede tener distintas causas, pero siempre es importante descartar una coagulopatía, por lo cual siempre se solicitan pruebas de coagulación. Puede haber presencia de quimosis, hematomas grandes también. En cuanto a la hemofilia B, esta también es denominada enfermedad de Christmas y pues se da por una deficiencia del factor 9 de la coagulación. Su vida media es de 18 a 30 horas. También es un trastorno hereditario ligado al cromosoma X y este afecta a uno de cada 30.000 varones, es decir, es menos frecuente que la hemofilia A. Y clínicamente es indistinguible de la hemofilia A. También tenemos la hemofilia C, que es una deficiencia del factor 11 y tiene una vida media de 40 a 84 horas. Siguiente. En cuanto a la clasificación de la hemofilia, esta puede ser en función de su gravedad, puede ser severa, moderada o leve, dependiendo del nivel del factor que se encuentre. Es severa cuando se encuentra en un porcentaje inferior a una unidad por decilitro o 1%. Aquí los episodios hemorrágicos, vamos a observar hemorragias espontáneas en piernas, en muslos. Es moderada cuando hay de 1 a 5% y ya se observa hemorragias espontáneas ocasionales, hemorragias graves con traumas o con cirugías. Y se considera una hemofilia de tipo leve cuando hay de 5 a 40% o mayor a 5 unidades por decilitro. Y aquí pues se da hemorragias graves pero con traumatismos o con cirugías. Las manifestaciones. Gracias, señorita Salazar. A ver, continúe. María Torres. Ya, doctor, ¿se me escucha? Pero tiene sonido. ¿Y ahí me escucha mejor? Ahora. A ver, es que tiene sonido, pues. Ya ahí. ¿Y ahí, doctora? Ahí hay menos sonido, pero no la escucho, ve. A ver, hable para escuchar. ¿No me escucha? Sí. Sí se la escucha. Sí, ya. Ya, entonces, continuamos. Continúa. Entonces, continuamos. Iba a hablar, a ver. No, pues iba a hablar de... hemorrágica es la más... No, y yo estaba hablando de la hemofilia, las manifestaciones frecuentes le falta. Ah, ya. Bueno, las manifestaciones frecuentes de la hemofilia van a ser lo que es... Las manifestaciones van a depender de según el grado de la severidad de la hemofilia. Entonces, si tenemos un grado leve, los pacientes van a tener unas hemorragias no tan severas como hematomas o equimosis, hemorragias. En el caso de que ya sea una moderada, aquí va a haber unas hemorragias ya tipo espontáneas y estas suelen ser graves. Suelen también ser como la hematuria o la hematrosis. En los casos más severos, nosotros vamos a tener que estas hemorragias van a ser de tipo espontánea. Puede ser de cualquier tipo, puede ser tanto generalizado como local. Incluso puede llegar a provocar lo que es una hemorragia del sistema nervioso central. Bueno, y aquí también va a depender del nivel del factor. Nosotros vamos a encontrar una severa que va a tener inferior del 1%, lo que es dependiendo del factor de coagulación que esté alterado. Como la compañera de me mencionó, puede ser el 10, puede ser el factor aquí, puede ser en la hemofilia A, puede ser el factor 8, el factor 9 o el factor 11. Entonces, aquí vamos a, si es una severa, nosotros vamos a encontrar menos del 1%.
está moderada, vamos a encontrar el 1 al 5%, y en los Sí, casos eso ya leves, habló. más del 5%. Bien. Ujú. Ahora, con la enfermedad de von Willebrand, esta va a ser una diástasis hemorrágica de tipo hereditaria, pero esta puede ser tanto dominante como recesiva. Y a su vez va a tener cuatro subtipos que ya los voy a nombrar más adelante. Va a tener tres subtipos. Ya, esta es la más frecuente a comparación con la de hemofilia, que es menos frecuente, y va a tener una prevalencia de 0,8 al 2%. Normalmente son asintomáticas, por lo que suelen ser menos del 0,11%. Suelen ser diagnosticadas. La enfermedad de von Willebrand, como la compañera lo mencionó, este factor va a estar más en lo que es en las lesiones, en la vía extrínseca, que se va a unir junto con el factor 8. Entonces tenemos que esta va a alterar de dos formas, o va a causar la patología de dos formas. En la hemostasia primaria es porque este se va a adherir o procede del subendotelio, y este va a formar o se va a cambiar la forma de las plaquetas para que estas plaquetas puedan adherirse entre ellas. Si no está, entonces no se van a formar lo que es el trombo plaquetario. Ahora, en la hemostasia secundaria, este va a actuar como transportador del factor 8. Este lo que hace es aumentar la prolongación del tiempo de vida del factor 8, y a su vez activar lo que es la vía intrínseca. Si este no está o está alterado, también va a provocar lo que son las hemorragias. Bueno, y aquí está la clasificación. La clasificación son de tres tipos. La primer tipo es que va a haber una deficiencia cuantitativa, es decir, que va a haber una alteración en la síntesis del factor de von Willebrand. O puede ser tanto el factor de von Willebrand o puede ser de von Willebrand. El tipo 2, a su vez, lo vamos a subdividir en cuatro tipos. Y esta va a ser una deficiencia cualitativa. Va a ser una deficiencia cualitativa. Bueno, entonces tenemos la tipo 2A, es que va a haber una disminución de una enzima que es la ADAM 1,13, que esta va a ayudar en la formación de este factor, de von Willebrand. Entonces, sí va a haber cuantitativamente, pero su funcionalidad va a estar alterada. Entonces, tenemos la tipo 2B, esta en cambio va a haber una mayor afinidad con su receptor, que es una glucoproteína plaquetaria 1B, por lo que va a haber una disminución de los multímeros y va a haber una mayor agregación, por lo que va a provocar a su vez una trombocitopenia. En el caso de la tipo 2M, esta es muy rara, y aquí también va a haber en cambio una A ver, y no hay diapositivas de eso. No hay diapositivas de eso. No, es que solo como lo íbamos a nombrar, no íbamos a poner tanto en entonces solo lo Ya. Sí, entonces ya, esta en cambio va a estar, sí va a haber funcionalidad, estas no van a estar, sí va a haber cuantitativamente, pero no van a estar funcionales. Y por último tenemos el tipo 2N, que este en cambio va a estar alterado en lo que es con la unión con el factor 8, y por ende va a haber una disminución del factor 8 junto con la función de la mutación. Y por último tenemos la tipo 3, que en cambio aquí va a estar alterado totalmente, tanto los dos alelos como cuantitativamente como cualitativamente, por ende va a haber tanto una disminución muy severa de lo que es del factor von Willebrand, incluso puede ser indetectable al momento de realizar las pruebas, y también va a haber una disminución del factor 8. Estas pueden ser tanto heterocigotas como homocigotas. En el caso de los tipos 1 y 2 son dominantes, y en el tipo 3 van a ser recesivos. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar al paciente con síntomas hemorrágicos? Pues entonces nosotros tenemos que valorar lo que es la historia clínica. Para esto debemos ver si la hemostasia es tanto generalizada
colocar, preguntarle al paciente o a la madre, en este caso de que sea un niño, vamos a preguntar por la gravedad del sangrado, si es que, cómo era la característica del sangrado, si es que ya había habido manifestaciones hemorrágicas antes y si la madre o el padre tienen alguna alteración de la coagulación o si el paciente está tomando algún fármaco o un tóxico que puede alterar lo que es los factores de la coagulación. Y por último, las coagulopatías familiares. Entonces, al examen para nosotros diferenciar qué tipo de coagulación es o alteración o trastorno de la coagulación, nosotros debemos pedir un protocolo. A ver, ya, gracias, niña. A ver, Yesenia, continúa. Ya, bueno, continuando. Ahora vamos a ver los exámenes o los estudios que se piden para identificar el tipo de alteración de la coagulación. Entre estos tenemos el frotis de sangre periférica, el recuento de plaquetas, el tiempo de protrombina, que va a valorar va a valorar tanto la vía intrínseca como la extrínseca y los factores que van a depender de la vitamina K. El tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina, que va a valorar la formación de la fibrina, la retracción del coágulo y el tiempo de sangría. Siguiente. Ya. Para el estudio, para los exámenes básicos de estos estudios para diferenciar los trastornos, como aparte de los que ya les había mencionado, también aquí tenemos los valores normales. El recuento de plaquetas, que es de 1500 a 4500 mililitros, el tiempo de sangría, que es normalmente de 3 a 7 minutos, el tiempo de coagulación, que es de 5 a 10 minutos, el tiempo de protrombina de 10 a 14 segundos, mayormente en el 60%, el INR, que es de 0.8 a 1.2, el tiempo de tromboplastía parcial activado, que va a ser de 25 a 45 segundos, el tiempo de trombina, que va a ser de 9 a 37 segundos, el fibrinógeno, que es de 200 a 400 miligramos sobre decilitro, y la producción de degradación de fibrina, que va a ser de 0 a 11 o menor a 10 miligramos sobre mililitro, y la prueba del dímero D, que va a ser normalmente menor a 500 nanogramos sobre decilitros. Ya. Siguiente. Ya, aquí tenemos un cuadrito para valorar y diferenciar los trastornos y según los resultados, tanto de plaquetas, de tiempo de sangrado, el INR, el tiempo de trombina y el tiempo parcial de trombina activado, qué tipo de trastorno puede ser. En los trastornos de la hemostasia primaria, tenemos a la trombocitopenia con plaquetas disminuidas, tiene el tiempo de sangría aumentado, el INR normal, el tiempo de trombina normal y el tiempo parcial de trombina normal, activado, perdón, tiempo parcial de trombina activado normal. La disfunción plaquetaria, que puede ser, por ejemplo, con una terapia de primas, como ya le dijimos anteriormente, que fármacos pueden ocasionar un tipo de trastorno de coagulación. Las plaquetas se van a encontrar normales, el tiempo de sangría va a estar aumentado, el INR normal, el PT normal y el tiempo de tromboplastina parcial activado normal. Los trastornos de la hemostasia secundaria, que son de la vía extrínseca, como por ejemplo con una deficiencia del factor 7, las plaquetas van a estar normales, el tiempo de sangrado también va a ser normal, el INR normal, el tiempo de tromboplastina va a estar aumentado y el tiempo de tromboplastina parcial activo normal. En la vía extrínseca, como por ejemplo en lo que son las hemofilias y las terapias con heparina, vamos a tener a las plaquetas que se van a encontrar normal. El tiempo de sangría va a ser normal, el INR también, el PT también y el TTPA va a estar aumentado. Cuando es una vía común, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, como es en la deficiencia de coagulación por dependencia de la vitamina K, tanto la plaqueta y los tiempos de sangrado van a estar normales y el INR, el PT y el TTPA van a estar aumentados.
En una hiperfibrinólisis también vamos a tener a las plaquetas y el tiempo de sangría normal, y el INR, el PT y el TTPA van a estar aumentados. En los trastornos de las hemostasias primarias y secundarias, como en la enfermedad de von Willebrand, las plaquetas se van a encontrar normales. El tiempo de sangría va a estar aumentado, el INR normal, el PT normal y el TTPA puede estar normal o aumentado. Y en una coagulación intravascular diseminada, las plaquetas van a estar disminuidas, el tiempo de sangrado, el INR y el PT y el TTPA van a estar aumentados. Siguiente. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar estos valores? Cuando hay una prolongación aislada del tiempo de tromboplastina parcial, puede haber dos factores. Bueno, si es con una historia personal o familiar, ya que el padre o madre hayan padecido o hayan tenido la misma sintomatología, vamos a pensar en lo que es una hemofilia de tipo A o de tipo B, o un déficit del factor 11. Y sin historial personal o familiar puede ser el déficit del factor también 11, el déficit de precalicreína, el déficit de quinonógeno o también puede ser por un inhibidor lúpico. Siguiente. Ya, cuando hay una prolongación del TTPA, del tiempo de sangría o de un analizador de función plaquetaria, vamos a pensar en lo que es el síndrome o la enfermedad de von Willebrand. Siguiente. Cuando hay una prolongación del TTPA y el tiempo de protrombina van a estar aumentados, podemos pensar en lo que es en la deficiencia de uno de los varios factores de la coagulación, como son el tipo 1, el tipo 2, el tipo 5 y el tipo 10. También puede suceder por una insuficiencia hepática, porque esto puede inhibir lo que es el factor 7 de la coagulación. Una ingesta de antivitaminas K, tratamiento fibrinolítico y también una coagulación intravascular diseminada. Siguiente. La prolongación aislada del tiempo de protrombina, en lo que vamos a pensar es en una deficiencia del factor 7. Como ya se los mencioné, que esto puede ocurrir por una enfermedad hepática. En la prolongación del tiempo de trombina, vamos a pensar en lo que es una hipofibrinogenemia o un desfibrinogenemia. Una coagulación intravascular diseminada, una hepatopatía o si se está consumiendo el tratamiento fibrinolítico. Ya, ahora el abordaje inicial para el diagnóstico. La base para el abordaje inicial, siempre en toda enfermedad, siempre va a ser una buena historia clínica. Tenemos que preguntar por los antecedentes, tanto personales como familiares, de sangrados anormales. Específicamente la edad de inicio, la forma en la que ocurrió, la intensidad y la magnitud y la duración, y si ha sangrado en varias partes del cuerpo y cuántas veces. El cuadro clínico de los procesos virales, en caso de que haya tenido algún proceso viral, enfermedades infecciosas bacterianas, si está al día con la vacunación, los medicamentos que consumen, porque como ya les expliqué, hay ciertos medicamentos que son predisponentes para alterar los trastornos, alterar la coagulación. Las portadoras de hemofilia pueden presentar sangrados anormales en la menstruación y cirugías por disminución del factor 8. Siguiente. Ya. La secuencia diagnóstica inicial para el laboratorio. Lo primero que se va a pedir es el tiempo de sangría. También luego el tiempo de protrombina para observar los factores 2, 5, 7 y 10. El tiempo de tromboplastina parcial, donde se van a evidenciar los factores o analizar especialmente lo que son los factores 8, 11, 10, 9, 5, 2 y 1, un recuento plaquetario y la retracción del coágulo. La dosificación en sangre de los factores 8 y fracciones del factor 9 y 11 para descartar lo que es ya un tipo de hemofilia. Búsqueda de inhibidores de los factores 8, como es en la enfermedad de von Willebrand,
búsqueda de portadores, como esto se lo hace por el método de reacción de cadena de polimerasa, donde se va a cuantificar lo que son la cantidad del procoagulante del factor 8 y el antígeno relacionado con el factor 8. Esto ya va a ser un diagnóstico genético, que este va a ser el más definitivo, especialmente para la enfermedad de von Willebrand. Ahora, el tratamiento para la púrpura trombocitopenia idiopática. Este va a ser con corticoides, se va a dar prednisona oral repartida en 3 dosis. Un tratamiento para 4 semanas. Un ratito. Ustedes en ningún momento van a hablar de las manifestaciones clínicas de cada cuadro. Solo están hablando de un diagnóstico laboratorio. ¿Cuáles son las características clínicas por las que deben de sospechar de las patologías que están hablando para que vayan a hacer los exámenes? Es que lo explicamos también esto al inicio, sobre todo la presencia de los hematomas, el sangrado, el tiempo del sangrado, cuántas veces ha sucedido, si ha sido en un solo lugar o cuántas manifestaciones clínicas. O sea, han hablado de generalidades, lo que caracteriza a este tipo de enfermedades, pero no han hablado de particular, la hemofilia, ¿por qué se caracteriza? La enfermedad de von Willebrand, ¿por qué se caracteriza? Y la púrpura trombocitopénica inmunitaria, ¿por qué se caracteriza? O sea, hablaba de generalidades nada más, de todos los sangrados y todo, pero específicamente no van a hablar de manifestaciones clínicas, porque ya veo que van a también. ¿Cómo identifican sus compañeros? ¿Cómo identifican sus compañeros clínicamente? Por ejemplo, una enfermedad de von Willebrand. ¿Cómo se caracteriza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? A ver, la señorita Espinosa no ha hablado todavía, ¿no? ¿O ya? No, doctor. A ver, señorita Espinosa, contésteme eso. O sea, bueno, yo de lo que leí, se hace diagnóstico diferencial porque de acuerdo a las zonas hemorrágicas. Por ejemplo, tanto en la hemofilia A como en la hemofilia B había sangrados más profusos y comprometía las articulaciones, había hemartrosis. Es una de las características de hemofilia. Cuando nosotros tenemos un niño con hemartrosis, tenemos que sospechar en hemofilia, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, aquí había sangrados, o sea, había sangrados menos profusos, como por ejemplo en mucosas y en membranas. El chico empieza con epístasis, por ejemplo, ¿no? Sí, ajá, exacto. O sea, comienza con sangrados pequeños. O sea, ustedes han preparado bien la parte del laboratorio, está bien eso, pero les falta la parte clínica, porque primero tienen que ustedes hacer la caracterización clínica de cada una de las enfermedades para después hacer el abordaje de qué exámenes vamos a pedir en cada una de ellas. O sea, qué tiempos vamos a pedir, ¿verdad? Y ahí entonces después vamos a ir al tratamiento. O sea, han hecho un abordaje, o sea, han hecho un enfoque general, pero hay que especificar algo. Bueno, a ver, continúe, niña Fernanda, con lo que tienen preparado para ver qué más han hecho. Doctora, nosotros teníamos un cuadrito, no sé si vio, a donde, como por ejemplo en ese de ahí, nos dábamos por las manifestaciones, perdón, por los exámenes de laboratorio, qué enfermedad podría ser. Por eso, pero es que para poner. A ver, póngalo, a ver, para ver. Ese de ahí, doctor. O sea, por ejemplo, si nosotros teníamos, enfocándonos en un trastorno primario, teníamos que ya podían ser principalmente de dos tipos, ¿no? La trombocitopenia, que donde había afectación plaquetaria, se iban a estar disminuidas y el tiempo de sangrado iba a estar aumentado. Por eso se caracterizaba más que todo por la plaquetopenia y el tipo de sangrado. Y los otros parámetros iban a estar normales. Entonces, si tenemos una disfunción plaquetaria, o sea, las plaquetas iban a estar normales,
pero el tiempo de sangrado iba a estar aumentado. O sea, las plaquetas en sí estaban, o sea, había plaquetas, pero era A ver, un déficit eso cualitativo. perdón, un ratito. Eso es lo que yo le digo, el enfoque de los exámenes de laboratorio están muy bien hechos. Eso han trabajado bien eso. Lo que le falta es la parte clínica de cada una de las enfermedades. A eso es que me refiero. Pero usted para poder hacer esta interpretación y poder solicitar los exámenes específicos, tiene que saber cómo se orienta clínicamente para pensar en qué es una u otra. No es que va a investigar todas las enfermedades que producen trastornos hemorrágicos o principios, ¿no? Sino que tienen algo específico, a eso que me refería. Pero le digo, continúe con lo que estaba. Estaban en tratamiento de la púrpura trombocitopénica inmunitaria, parece que estaban, ¿no? Sí, doctor. Ya. A ver. Bueno, continuando con el tratamiento, teníamos que se iba a tratar con corticoides, ya la prednisona iba a estar repartida vía oral por 3 dosis y el tratamiento se lo iba a administrar durante 4 semanas. Ya, entonces teníamos que la primera semana íbamos a administrar 4 gramos por kilogramos día y una dosis máxima de 180 miligramos. ¿Sí se me escucha? Que me sale que no tengo... Sí, sí se lo escucho. Ya. Bueno, entonces había que también evaluar si había sangrado activo en mucosas, como por ejemplo epístasis, ya que no sería ningún tipo de, por ejemplo, de ningún tipo de presión. Ya, si había hematuria macroscópica o ongigiborragia. Y entonces, si en este caso había esto, administrábamos inmunoglobulina G intravenosa 0,8 gramos por kilogramo dosis y había que administrarla en perfusión continua y lenta. Ya, luego, continuando con el tratamiento de corticoides, teníamos que en la primera semana, como ya dije, se administraba 4 miligramos día y una dosis máxima de 180. Ya. En la segunda semana teníamos que el tratamiento iba a ser de 2 miligramos por kilogramo día y en la tercera semana iba a ser de 1 miligramo por kilogramo día. Esto es para evitar alguna contraindicación de los corticoides. Y en la cuarta semana ya se hacía un descenso más progresivo hasta suspender el 28 día del tratamiento. Ya, también teníamos que si los valores de las plaquetas iban a ser inferiores a 20.000 o si iba a existir algún tipo de sangrado activo con plaquetas menores a 100.000, entonces aquí dábamos con concentrados plaquetarios 2 por cada 10 kilogramos de peso, cada 12 horas. Siguiente. Ya. También teníamos que se podía hacer en estos pacientes, en caso de padecer hemofilia, un manejo perioperatorio en caso de que lo necesiten. Ya, si es una hemofilia severa, entonces vamos a tomar en cuenta parámetros, si era una cirugía mayor o en este caso una cirugía dental. Ya en caso de una cirugía mayor íbamos a administrar concentrados de factor 8 y en 50 unidades por kilogramos en el preoperatorio y en 25 unidades por kilogramos por 12 horas de 7 a 14 días, luego en el postoperatorio. Y así es una cirugía dental y vamos a administrar concentrados de factor 8 y también ácido exilón aminocaproico, ya de 25 a 50 unidades por kilogramos en la precirugía. Si es una hemofilia leve, también tomamos en cuenta los dos parámetros. Si es una cirugía mayor, administramos desmopresina. Si el nivel deseado es el 80% o el 100%. Ya, esto va a depender de eso. Y también vamos a administrar 0.3 microgramos por kilogramos. Ya, luego por vía intravenosa, luego de 12 horas en el postoperatorio y vamos a administrarlo por 3 a 5 días. Si es una cirugía menor, también vamos a administrar desmopresina o concentrados de factor 8 si la desmopresina ni va a ser efectiva. También en cuanto al volumen, ya vamos a administrar una dosis antes de la cirugía
y en caso de que lo consideremos necesario, también íbamos a administrarla en el postoperatorio. Siguiente. Siguiente. Ya le pusieron la de Von Willebrand. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el internet? Sí, doctora. De este grupo no es la señorita Muñoz, no, Carla Muñoz. No, es del otro, entonces. Sí, doctora, del otro grupo. Ah, ya. Doctora, se me fue el internet. Recién otra vez me volvió. Disculpe. Y continúo. Y claro, a ver, sí, para que el señor Avilés dé los casos clínicos. Ya. Ya, en cambio, en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, aquí vamos a administrar concentrados purificados de factor de von Willebrand y de factor 8. También vamos a administrar desmopresina, que esta aquí se puede administrar intravenosa de 0.3 microgramos por kilogramo diluidos en 20 a 30 mililitros de sueros fisiológicos o solución salina. Ya, en perfusión de 20 a 30 minutos. Puede ser también por vía intranasal, en este caso será de 3 a 4 microgramos por kilogramo. Ya también vamos a administrar concentrados antifibrinolíticos, que en este caso va a ser el ácido aminocaproico, de 10 a miligramos a kilogramos cada 6 horas, máximo 5 gramos por dosis, puede ser vía oral o vía intravenosa. Y también ácido tranexámico a 25 miligramos por kilogramos cada 8 horas, máximo 1.5 gramos dosis por vía oral, y 10 miligramos por kilogramos cada 8 horas con 1 gramo máximo si es vía intravenosa. Siguiente. Ya, está bien, ya, gracias. Continuamos con el caso clínico, doctora. A ver, esperen un momento. Vea, la presentación de ustedes es buena. Han investigado algo que es difícil, eso de los exámenes y todo lo demás. Han hecho bonitos cuadros, pero han fallado en la cuestión de las manifestaciones clínicas de cada una de las enfermedades. Acuérdense que el diagnóstico es clínico y de laboratorio, no solamente es de laboratorio. Entonces, para el día martes, traen en chiquito las características clínicas de las 3 enfermedades que vamos a ver, que es la de von Willebrand, la de la hemofilia y la de la trombocitopenia inmunitaria, ¿no? Solo la parte clínica ya, porque ya lo otro ya se lo he dicho, ¿no? Porque tienen que sospechar primero con la parte clínica para ir a ver específicamente qué exámenes yo pido. No es que pido toditos los exámenes que ustedes han expuesto. Claro, ustedes están especificando en tal patología, se ve y todo. Pero les ha fallado la parte de clínica, que eso es importante. No puede nadie presentar una enfermedad aquí sin el diagnóstico clínico, porque lo nuestro es eso casualmente, el diagnóstico, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces, pues el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer, eso sí, a base de los exámenes y todas esas cosas. O sea, está bien, o sea, sino que les faltó esa partecita, que tal vez ustedes interpretaron, bueno, como estamos hablando de generalidades, ahí, pero hay que hablar específicamente. Entonces, para el día martes, lo primerito que vemos es hablar sobre eso. Ahora, estaba viendo yo, el programa analítico. A ver, porque parece que como que no quedan claras las cosas con el programa analítico. Yo no sé, ya creo que les dio Christopher todo lo que tienen que preparar. Sí. Sí, doctora.
Y si nos alcanza el tiempo, bien. Porque como andamos atrasados, y como el día de ayer que también no pudimos dar clase. Los exámenes son el 15 de marzo, doctora. No, pero las clases son hasta, ¿no ves que esta cosa? Yo antes faltaban 5 minutos para la 1 y no me dejó entrar. Me dicen, no es horario. O 7 o 3 minutos para la 1, algo así. Tuve que volver a salir y esperar que sea la 1 para poder entrar. Y entonces si no está estipulado aquí, no nos va a dejar entrar a clases. Porque si tiene que ser hasta el día que dicen que es las clases, creo que es hasta cuándo. A ver, aquí fíjate. Es que creo que igual dice clases y exámenes del segundo parcial. No sé, creo que igual dice así el cronograma. Ya cuando vemos segundo parcial, ya no vamos a dar clases, ya, ¿y para qué? Pero es Doctora, que entonces si así creo entramos que al dice 15, el... Sí, sí, es así, ¿verdad? Ajá. doctora, Pero si creo entramos que... al 15, doctora, si entramos el 15 de marzo tenemos 3 semanas. Entonces, tenemos leucemia linfoblástica y linfomas para la próxima clase, ¿no? Leucemia linfoblástica y linfoma. Y de ahí está la clase 19 de febrero. Mira. Y está aquí. De ahí viene la unidad 3, ¿no? Sí, doctora, que es síndrome nefrítico y nefrótico. De aquí han puesto fiebre reumática. Ujú. Ah, no, antes de la semana 3 viene el síndrome nefrótico y el nefrítico, después de las leucemias, ¿no? Sí, Ya, por doctora. ejemplo, los que hablen de nefrótico y nefrítico tienen que hablar bien de las manifestaciones clínicas y cómo se hace el diagnóstico de laboratorio, pero tienen que hablar de las manifestaciones clínicas, haciendo bien la relevancia de eso, ¿no? Entonces, nosotros quedaríamos para el día martes ver lo que es leucemia, linfoma. Miércoles veríamos nefrótico y nefrítico. ¿Y de ahí cuántas semanas nos faltan? Nos quedan 6 clases. O sea, con leucemia y linfoma sería una, nefrítico y nefrótico sería otra, que serían de las clases de la siguiente semana. Y de Y de ahí ahí nos faltan quedan 4 clases. 4 clases más, ajá, y de ahí queda insuficiencia renal aguda, fiebre reumática y enfermedad de Kawasaki. No, porque en la unidad 4 le han puesto bastantes cosas de cirugía. A ver, no tengo la hojita de 4. Tenemos que la unidad 3. Unidad 4, ahí viene abdomen agudo y hay un poco de enfermedades, ¿verdad? Entonces, los que vayan a preparar esas enfermedades, dicen, como quien dice, por qué se caracterizan, qué es lo que las ocasiona, en chiquito todo, ¿no? No es que van a hablar un montón de cada una de esas enfermedades y se va a una clase solo en eso. No tengo la otra hoja, carambola. A ver. Y quería decirle que al que va a hablar sobre maltrato infantil, ahí tiene que hablar de abuso sexual, porque nos han puesto eso por el examen de habilitación, dice que tenemos que tener eso. Nadie tiene por ahí el programa analítico, Sí, doctora, yo lo estoy compartiendo nada ahora. más. Sí, sí, doctora, yo lo estoy compartiendo. Ya, a ver, léete qué es después de eso de tan chiquito.
Léete este leito que es pues de la clínica quirúrgica. Bien, aquí tenemos en la unidad 4, tenemos lo que era el abdomen agudo, apendicitis y tu suscepción. Y ahí viene hipertrofia del píloro y los traumas de cráneo. Después vienen ya lo que son estados epilépticos, las convulsiones febriles, las intoxicaciones más frecuentes y el maltrato infantil. Bueno, y también las fórmulas útiles. Son 10 temas en la unidad 4. Ya esa parte de la clínica quirúrgica, que son las patologías esas que son quirúrgicas, lo hacemos en chico, ya les digo, ¿no? O sea, el nombre de la patología, por cómo se forma, porque a qué se debe, las manifestaciones clínicas y cómo es la resolución de eso, pero en pequeño. No se va a demorar una hora en esas cosas, ¿no? O sea, chiquito, chiquito específicamente con esos datos. Y de ahí tendríamos, en el abdomen agudo hay que tomar más, un poquito más de tiempo, porque el abdomen agudo incluye muchas patologías, ¿no? Y el abdomen agudo deben saberlo diagnosticar bien para que no vaya, no se les pase nada. O sea, los que dan abdomen agudo también dan clínica quirúrgica, ¿no? ¿Cómo les han repartido? Los temas de la No, unidad 4 todavía no los han repartido, solo hasta la unidad 3. no les han repartido. Eso que digo, que quiero ver que tiene que alcanzar el tiempo. Entonces, traumatismo cráneoencefálico, eso sí tienen que dar mucho las características clínicas, qué significa tal signo que nosotros visualizamos y qué exámenes debemos hacer. En estados epilépticos, más bien, yo pienso que eso lo ven en neurología más, ¿no? Porque ustedes ven, ahorita ya vieron el semestre pasado que es neurología, ¿no? Este semestre, doctor, estamos viendo neurología. En este semestre. Sí. Y un tema de ser epilepsia, me imagino. Sí, doctora. Ya, entonces ahí ustedes van a ver eso. Entonces aquí en estados epilépticos hablarnos más un poquito de las características, ¿no? De lo que nosotros más observamos en los niños. Por ejemplo, las ausencias, que son frecuentes verlas, hablar de las ausencias, hablar así en poco cada cosa. No hablar todito del estado epiléptico, eso es muy grande. Pero de crisis convulsivas, febriles, sí, eso sí tienen que investigarla bien, porque eso es frecuente en pediatría, ¿no? Además, una epilepsia la va a manejar siempre el neurólogo, ¿no? No ustedes como clínicos generales. Bien, pero de todas maneras deben de saber las características nomás como para poderse orientar en un diagnóstico. Las intoxicaciones más frecuentes, eso sí, tienen que verlo bien con todos los detalles de lo que es pues, las medicamentosas, porque hay tantas intoxicaciones en los niños que de pronto cogen alguna cosa que hay en la casa y tenemos esas emergencias. En el maltrato infantil hablan un poquito del abuso sexual, el que le toque maltrato infantil, aunque no está puesto ahí porque a mí me pidieron que lo incluya porque es parte del tema del examen de habilitación. O sea, el próximo sílabo ya va a salir específicamente, pues, ¿no? Pero a ustedes les digo así en chiquito. Y esa es la forma útil es en pediatría, que ya eso tenemos que poner nomás ahí para que vean y pregunten por qué no vean que tengan con alguna de esas formas. Pues, ahí las fórmulas útiles están, eso de lo que ya vimos en hidratación, en el Silverman decían que para hacer eso, pero eso ya hemos visto. Pero bueno, poner ahí las cosas más frecuentes que tienen que ustedes tener presente para usar en PR. Porque el programa lo tenemos que terminar, chicos. No podemos dejar nada sin terminar hasta antes del 15 de marzo que empieza el... A ver, o sea que... A ver. 15 de marzo dice, o sea que nosotros tenemos clase con ustedes que tienen miércoles hasta el día 10 de marzo. Hasta el 10 de marzo tendríamos la clase con ustedes. Entonces, hasta el 10 de marzo nosotros tenemos que... Doctora, está muti.
Sí, sino que es que pasan haciendo bulla, por eso hasta el 10 de marzo, entonces tenemos nosotros para terminar esto. Eso hay que decirle a Christopher para que programe. Qué fastidio. Gritan tanto. Doctor, entonces no serían dos temas por clase, sino tres para alcanzar a ver toda la unidad 4. Ya pasó la bulliciosa. A ver, entonces estábamos, a ver, ponga hasta donde estamos ahorita. Ya estamos. Aquí, doctor, en trastornos de coagulación. En trastornos de coagulación, ¿no? Entonces, leucemia linfoblástica, tampoco va a hablar una largura de leucemia linfoblástica. O sea, la idea es que tengan bien claro el tema, cuáles son las manifestaciones clínicas, cómo le diagnostican, más que nada, ¿no? Porque no vamos a hablar tantísimo de leucemia linfoblástica. Y por eso solamente se les puso leucemia linfoblástica aguda, porque es la patología más frecuente en pediatría, ¿no? Entonces, pero sí tienen que saber la fisiopatología de esos chicos, ¿no? Entonces vamos a hablar de leucemias y de linfomas, ¿y qué más? Siga. Y empezamos ya con el síndrome nefrótico. A ver si alcanzamos a ver los tres temas. Y vamos a tener que ver de tres temas en tres temas para poder alcanzar. Entonces lo que yo les sugiero es que estén preparados. Cosa que si hay chance de adelantar algo, ya está preparado. No van a decir es que no me tocaba hoy día, yo estoy preparado. Sino ya deben estar preparados todos para ver. Entonces ya le voy a decir a Christopher que todo reparta, ¿no? Para que ya se vayan preparando. ¿Qué les parece? Sí, doctor, el compañero nos escribió en el grupo de WhatsApp que ya ha repartido los temas 4, sino que falta que le confirme usted algunos temas. Y yo le confirmo. Ajá, sí, bueno, eso escribió ahora. Pero él ya No, dijo que ya le confirmó. Ah, ya, lo siento. Listo, me dijo que ya le confirmó que se olvidó de pasarlos. Pues. Yo ya le dije unas cosas que me preguntó. A mí cada vez que me pregunta algo le contesto siempre. Ay, Diosito. Porque lo importante es que aprendan. O sea, yo lo que quiero es que aunque sean chiquitos que vamos a ver, pero que vayan con el conocimiento básico de cómo poder diagnosticar la patología. Bien. Entonces ya estamos claros, chicos, sobre eso, ¿no? Mañana les voy a poner la lección a las 10 de la noche porque no pueden, ni sé quiénes, no sé cómo. Entonces a las 10 de la noche se les abre la lección. Una lección corta de 5 preguntas, nomás. Traten de hacerla solitos, sin copiar. Y voy a tener que tomar otra lección la próxima semana enseguida. Tenemos que tener lecciones también. Recién es la primera lección de este parcial. Entonces en la otra les voy a tomar solo anemias. No, anemias y enfermedades de la hemorrágica les voy a tomar la próxima. Solo esos dos temas. Bien, sigamos con los casos clínicos, señora Vilés. Es la compañera que comparta el caso. Muy bien. Muy bien. Tenemos un caso clínico de un recién nacido que ingresó a las 24 horas con malestar general. Podemos ver que ingresó con un peso de 3.830 gramos, con un test de Apgar de 5 de 8 y una presión arterial de 56.
y 37 milímetros de mercurio. Los padres son jóvenes, 27 años, no son cosanguíneos, sin antecedentes patológicos. El niño nació con una gestación de 39 semanas, hubo una ruptura temprana de membranas 8 horas antes del parto y el parto fue con forceps. Siguiente. El motivo de la consulta fue el deterioro general. A la infección general tenemos palidez cutáneo mucoso intenso, tenemos tumefacción dolorosa en la región craneal, se encontró también otorragia izquierda, secundaria a erosión superficial en el conducto auditivo, y tenía una hiperexcitabilidad pero sin movimientos anormales. Siguiente. Atrás esa. Inspecciones por regiones. La dificultad respiratoria era importante a pesar de que había una aceptable ventilación en su entorno. Tenía tonos cardíacos tenues, pulsos débiles y vasoconstricciones generalizadas, pero aún manteniendo la presión en 53 y 46. Y la exploración abdominal era anógena, es decir, no tenía ninguna relevancia. Ahora sí, siguiente. Con todos estos detalles entre la inspección por regiones y general del examen físico, ¿cuáles son los diagnósticos presuntivos que podríamos tener? ¿Algún compañero que quiera participar? Teníamos la tumefacción dolorosa en la región craneal, la palidez cutáneo-mucosa, la otorragia izquierda, la hiperexcitabilidad, sin movimientos anormales. ¿Alguien? A ver, participen, a ver. A ver, Carolita, dame. A ver, compañero, disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Que estoy en el celular y no te escucho bien. Listo. ¿Qué diagnóstico presuntivo con todo este examen físico podrías valorar? Diferentes diagnósticos. Podríamos encontrar hemorragias, podría ser... ¿Qué signo le llama más la atención de estos? ¿Qué signo es el que le llama más la atención a usted? La otorragia izquierda en la parte del conducto auditivo. Ya. Ya, y también lo que es la parte de la tumefacción dolorosa en la región craneal. Perfecto, bien. Esos son los dos signos más característicos que se puede sí, especificar algo muy, muy fuerte para el niño. Ya, ¿y por qué usted piensa que es la tumefacción dolorosa? ¿Por qué tiene la tumefacción el niño? ¿Qué antecedente hubo para que él tenga eso? ¿Alguna caída o algún golpe que tiene que haber producido esta tumefacción? No estaba atenta, pues vio, este es un niño. Puede ser el uso del forceps. El uso del forceps, exacto. Ya. Ya, es un niño que es neonato, apenas nacido, 24 horas nomás tiene. Ya. Entonces, ¿qué pensaría usted? Que podría ser alguna... sería una... Algún tipo de ¿Alguna... hematoma, sea epidural o subdural por el uso de los forceps. Puede que eso sea la tumefacción, puede que sea un hematoma que esté produciendo y a su vez una hemorragia, por lo que el niño está pálido, está perdiendo sangre y se va acumulando en el cerebro. Pensaría yo. Eso explicaría la tumefacción y la palidez que tiene el niño. Y aquí mismo la hiperexcitabilidad. Sí, también tenemos incluso otros diagnósticos, por ejemplo, en este caso, debido a la hiperexcitabilidad sin movimientos, la septicemia
el cefalohematoma, como habían dicho el compañero muy bien. También existe un posible diagnóstico del caput succedaneum, que es algo que implica cuando las primeras partes del niño atraviesan el cuello uterino y se lesionan e inflaman estas zonas. Alguna especie de coagulopatía debido al sangrado, la otorragia que tenía, y la hemorragia intracraneal, que también pudo haber sido causa de esta otorragia. Ajá, por el uso del forceps principalmente. Yo lo asocié así, ajá. Sí. Entonces, una vez detallado esto, que pueden ser posibles diagnósticos, ¿qué exámenes complementarios para orientarnos más hacia el diagnóstico definitivo podríamos implementar? Un estudio de imagen. Un estudio de imagen, ¿de Y un dónde? hemograma Ecografía del cráneo. Un hemograma también completo podría para ser. ver las Un- diferentes líneas. Una TAC de cráneo. Perfecto. Siguiente. Un hemograma y un ataque de cráneo. Eso es lo que se mandaría. El hemograma arrojó valores hematócritos de 14.3%, una hemoglobina bajísima de 4.5 gramos por decilitro, plaquetas de 186.000 por milímetros cúbicos, tiempo de trombina de 68% y el tiempo de tromboplastina activada parcial al 70 segundos. En la TAC se pudo ver un incremento de las partes blandas subcutáneas, interpretados como una colección hemática compatible con un hematoma subgaleal masivo, y el parénquima cerebral tenía un aspecto normal, al parecer. Entonces, con estos detalles, ¿cuáles más le llamaron la atención con los exámenes de laboratorio? Con los exámenes de laboratorio, ¿cuáles parámetros le llamaron más la atención? La hemoglobina de 4. La hemoglobina de 4. ¿Qué otro parámetro es importante ahí en ese hemograma? Los tiempos de coagulación. Tiempo de protrombina. El tiempo de tromboplastina parcial activada está en 70 segundos, lo normal debería ser en 36 segundos, ¿verdad? Entonces, siguiente. El shock hipovolémico secundario fue dado por la extravasación hemática que provocó este hematoma subgaleal masivo, y tuvo que ser estabilizado el estado hemodinámico y la corrección de la anemia, porque tenía una hemoglobina muy baja de 4.5, por una administración de 170 mililitros de Matíes. Debido a esto ya se descartó totalmente la posible sepsis que padecía el paciente. Siguiente. Al tercer día presentó una hiperbilirrubinemia de 17.3 miligramos por decilitro, y al quinto día ya empezó a presentar equimosis en zonas de punción, es decir, zonas con lesión. Siguiente. Ya. Los factores de coagulación se evidenciaron con un tiempo de trombina del 100%, tiempo de tromboplastina parcial activado de 93 segundos, fibrinógeno de 500 miligramos por decilitro, factor 8 al 3%, factor 9 al 37%, factor 11 al 60% y factor 12 al 50%. Teníamos el factor también de Bolt-Wierenbrand en un 112% y no se detectó ningún anticuerpo que sea un factor anticoagulante. Con estos exámenes complementarios, estos valores que ya hemos demostrado, ¿hacia qué nos orientamos en un diagnóstico ya más definitivo, con los tiempos de protrombina y los factores que están alterados en esos valores? ¿Quién podría decirlo? Por el factor de von Willebrand puede ser la hemofilia A. Hemofilia de tipo A. Por el Siguiente. aumento de ese factor. Ya ve que si estaban las manifestaciones clínicas, entonces hubieran dicho por esto y por ser hombre, pienso en. ¿Se da cuenta que sí faltó eso? Sí, doctora. Hemofilia de tipo A se fue un diagnóstico definitivo, pero además se realizó un estudio familiar más a fondo, se reconsideró una charla con la madre, y la madre manifestó que tuvo una hemorragia tras una operación de amígdalas, y se le hizo un estudio de factores de coagulación en la cual manifestó un factor 8 de 55%, lo cual ya le daba como un
como positivo ser portadora de este tipo de patología hereditaria de la hemofilia A, y era una portadora asintomática. Inversión del intrón 22 del gen del factor 8 en el cromosoma X se determinó por un mapeo cromosómico en el niño. Siguiente. Gracias. Bueno, muy bien, estuvo interesante el casito. Y, a ver, ¿qué les iba a decir? A ver, yo les voy a pedir a este grupo que les ha tocado esta patología, estas enfermedades, este capítulo, ¿no? Hagan un cuadrito, por favor, a donde digan todos los tiempos que se investigan los factores, ¿no? ¿Qué nos traduce, por ejemplo, cuando nosotros pedimos tiempo parcial de tromboplastina? ¿Qué nos traduce el tiempo parcial de tromboplastina y cuáles son los valores normales? Así de cada uno de esos parámetros, para que lo pongan ahí el día martes y que sus compañeros lo tengan de referencia, para que sepan cuál es el valor normal, porque a veces los chicos dicen está alterado, pero no saben realmente, sino que dicen, está alterado, no saben si está aumentado, si está disminuido. Entonces con eso sí ya van a tener, eso es uno de los cuadros que tenemos que hacer al final. Ya nosotros lo vamos haciendo de una vez, ¿no? Entonces cada uno va a tener esa información, ese cuadrito, para que tengan de referencia, y por supuesto que se tienen que aprender para cuando se les pregunte algo sobre un caso, ustedes sepan cómo resolverlo, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, lo hacen bonito y todo. Si quieren me lo pasan primero para verles y decirles si está como lo que yo digo, ¿no? Yesenia, usted me pasa. Se fue Yesenia. Yesenia se llama, ¿no? Aquí estoy, doctora, lo siento, es que no podía activar el micrófono. Yo digo, usted me sí, pasa. ya le paso el cuadrito. Para verlo cómo es, y si no, hacerle alguna corrección, algo. Ajá. Ya listo, doctora. O sea que así se benefician todos de eso, ¿no? Bien. Un casito clínico. Empezaremos. Ay. Ya. A ver si alcanzamos a ver esto. A ver, Lencho, mi colaborador, le hace el casito para ver. Listo, doctora. Bien, tenemos un caso de una hemofilia grave en un lactante de 5 meses de edad. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario, recesivo y ligado al cromosoma X, debido al déficit del factor 8 de la coagulación, que es la hemofilia A, o del factor 9, que vendría a ser la hemofilia B. Hablamos de hemofilia grave cuando los niveles inferiores al 1% de hemofilia moderada, del 1%, de hemofilia moderada cuando los niveles son entre 1 y 5%, y de hemofilia leve cuando los niveles están por encima de 5. Es una enfermedad rara que afecta a varones y que transmiten las mujeres. Los pacientes con hemofilia grave suelen sangrar hasta la deambulación. Las hemofilias moderadas y leves acostumbran a diagnosticarse en análisis habituales
o por hemorragias anormales ante alguna maniobra invasiva. Las localizaciones más frecuentes son articulares y musculares, especialmente las que soportan mayor tensión, pero pueden darse a cualquier nivel y a cualquier edad. El diagnóstico es sencillo, basado en una anamnesis rigurosa, énfasis en las hemorragias anómalas de la familia, en especial materna, en la clínica y en la dosificación de los factores de la coagulación. Actualmente están estandarizados la detección de portadoras y diagnóstico prenatal de la enfermedad. Existen pautas establecidas de tratamiento en las que las dosis del factor, su frecuencia de administración y la duración dependen de la gravedad, la localización del cuadro y la gravedad del déficit. El uso de antifibrinolíticos y desmopresina pueden ser útiles en los casos leves. Las complicaciones se van a asociar a una artropatía hemofílica que en ocasiones requiere tratamiento profiláctico para evitar episodios repetitivos que alteren lo que es la calidad de vida. También complicaciones, enfermedades secundarias a transfusiones de hemoderivados. Actualmente los productos son de gran calidad, exento de virus y de proteínas. Desarrollo de halo-inhibidores que complican tremendamente el tratamiento de las hemorragias. Consideramos interesante el siguiente caso por tratarse de un lactante, una madre portadora obligada, hija de hemofílico, que desconocía la enfermedad de su padre, por lo que no se realizó un diagnóstico prenatal a tiempo, a pesar de un embarazo ya anterior. No se actuó ya que en el parto para prevenir una poco pero grave hemorragia craneal, por la falta de información previa a los padres y porque la edad y la localización de la hemorragia son atípicas, y por ser la vacunación el probable desencadenante. Se remitió al lactante de 5 meses a urgencias por dolor, tumefacción e impotencia funcional, con rotación externa del miembro inferior derecho. La exploración física mostró que estaba hemodinámicamente estable, afebril sin movilidad activa y llanto a la movilidad pasiva, con aumento de partes blandas en el muslo y en la rodilla, asimetría respecto a la extremidad contralateral. Tenía antecedentes de vacunación intramuscular la semana previa en la zona afectada. La analítica basada fue normal, excepto por el tiempo de tromboplastina activada alargada, con un radio de 3.07. Se descartó fractura ósea, la ecografía mostró un engrosamiento en las partes blandas y en los líquidos sinoviales de la cadera y la cara interna de la rodilla. En la resonancia magnética nuclear se observaron lesiones de hemorragia muscular extensa en los músculos cuádriceps crural por colecciones hemáticas con posibles zonas de necrosis y una hemorragia intraarticular de la rodilla. Entre los antecedentes familiares, el abuelo materno afectado con hemofilia tipo A grave y una hermana de 3 años sin estudios de ser portadora. El estudio de hemostasia mostró niveles del factor 8 inferiores al 1%, compatibles con una hemofilia A grave. Se descartó inhibidor adquirido específico. En el estudio molecular, el Propositus mostró la típica inversión del intrón 22. La madre mostró la misma alteración y los niveles de factor 8 alrededor del 50%. Se inició un tratamiento con factor 8 recombinante de tercera generación en dosis de 65 millones de unidades por kilogramos en 24 horas, hasta el alta hospitalaria, y se obtuvieron niveles residuales a las 24 horas de la primera infusión del 16% y superiores al 30% tras las restantes. La evolución clínica fue favorable, observada mediante pruebas de imágenes. A los 12 días fue dado de alta y se mantuvo infusiones del factor 8 ambulatorias, con la misma dosis, pero en 48 horas, hasta que se consideró resuelto el cuadro, al mes del ingreso. 15 días después presentó un nuevo hematoma espontáneo en el mismo muslo, de menor tamaño, y se resolvió con las mismas dosis del factor 8 en 24 horas, durante 8 días y cada 48 horas 10 dosis más. Se confirmó su desaparición por ecografía.
La educación sanitaria y el consejo genético a los padres son fundamental. Los niños y sus padres deben conocer el tratamiento de la enfermedad y disponer de un centro especializado con los aspectos médicos necesarios. Y programas sociales y deportivos que incluyan lo que son las lesiones traumáticas. La vacunación debe administrarse por vía subcutánea si es posible, y deben usarse siempre una aguja de pequeño calibre y aplicar presión y hielo local sobre la zona. Está contraindicado el uso de ácido acetilsalicílico y deben evitarse los antiinflamatorios no esteroides. Existen vías de estudio abiertas para el uso de tratamiento genético que pretenden transformar el paciente hemofílico grave en un fenotipo moderado o leve. El caso era como de libro, ¿no? Porque estaba bien llamativo lo que tenía el niñito, ¿verdad? Pero a los 5 meses le empieza a dar manifestaciones, o sea, no a todas las edades desde el inicio. Este pasó bien hasta los 5 meses y ya tuvo sus manifestaciones hemorrágicas ahí. Bueno, pues terminamos la clase por el día de hoy. Doctora, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que a mí me toca, a mi grupo le